El caso de Paco Stanley es sin duda uno de los episodios más polémicos que han ocurrido en la historia del espectáculo mexicano, y no es para menos, ya que a 25 años de este suceso sigue dando de qué hablar. Y es que hasta ahora el caso de Paco Stanley sigue teniendo muchas preguntas sin resolver, que cuáles fueron los motivos para realizar este acto, y la principal pregunta: ¿quién fue? En su momento hubo muchos sospechosos, pero uno de los principales fue Mario Besares, el quien era la mano derecha, el patiño, el compañero y uno de los amigos más cercanos de Paco Stanley. Y es que Mario Besares en su momento fue encerrado por más de 1 año y medio en la cárcel y señalado por muchas personas como el culpable hasta la fecha de hoy. Sin embargo, actualmente es participante del polémico reality show La Casa de los Famosos México 2024. Y no sé ustedes, pero al menos este TikTok me representa. No, güey, ¿quién va a entrar? ¿Mario Besares? No, ¿para qué meten a ese señor? Ese señor ya no tiene nada que aportar. Nada más lo conocen por lo de Paco Stanley. Ya nada más va a dar pura lástima ese señor, no, que tenga tantita vergüenza. ¿Tú me vas a venir a decir a mí que Mario Besares no se merece ganar la Casa de los Famosos? Es una persona honesta, real, bueno con las niñas, es cocinero, aparte huele a frutas como Lotso, se para en el sol y sabe exactamente qué hora es, aparte siempre le recuerda a su esposita cómo tiene que pagar las facturas y que tiene que alimentar a su gatita. ¿Tú crees que no se merece ganar la Casa de los Famosos? Él es el verdadero y único ganador. Porque de igual forma yo decía como de que, ay, ¿por qué meten a Mario? O sea, él ya no tiene nada que hacer ahí. Pero es que hasta el día de hoy él solamente ha dado momentos positivos que han causado que poco a poco él se vaya ganando el cariño del público. Y es que en su momento muchas personas desde que él fue declarado culpable lo defendieron, pero de igual modo muchas otras pensaron que él había sido el que había puesto a Paco Stanley para que acabaran con su vida. Entonces en este video vamos a hablar de quién es Mario Besares, cómo comenzó en el mundo artístico, cuál fue su relación con Paco Stanley, cómo empezaron a trabajar juntos y ahora cómo su vida artística se está viendo beneficiada por estar en el reality show de La Casa de los Famosos. Así que quédense, yo siento que el video va a estar algo largo pero muy interesante. Pero antes que nada, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien porque yo estoy muy feliz de estar haciendo este video. Yo soy Frida y en esta ocasión no me voy a maquillar, o sea, no me voy a estar maquillando mientras cuento todo esto porque realmente es mucha información como no se imaginan. Y si me maquillo siento que no me voy a concentrar tanto y se me van a pasar algunos detalles. O sea, les quiero enseñar todas las notas que hice, güey. O sea, vean todo lo que escribí, o sea, neta, pues ahorita estoy agarrando un chingo de hojas que me estoy saltando porque se pegan. Pero vean, güey, o sea, escribí mucho, pero realmente este caso desde siempre se me ha hecho muy interesante. No lo viví obviamente cuando pasó porque yo nací en el año 2002 y esto pasó en el año de 1999, pero pues actualmente ya hay mucha información. El año pasado VIX hizo una serie llamada El Show, Crónica de un Asesinato, que es un documental que consta de 5 capítulos que habla de esto, que es el que vi para hacer este video, se los recomiendo, está muy completo. Pero también se hizo la serie de Quién lo mató, protagonizada por actores como Luis Gerardo Méndez, Diego Boneta, Belinda, entre otros. Esa la verdad no la vi porque por críticas dicen que no está muy buena, pero bueno, ya para no hacer esto más largo, comencemos hablando de quién es Mario Besares. Pues Mario Rodríguez Besares, mejor conocido como Mayito, nació el 11 de febrero de 1959 en Santo Domingo, Zanatepec, Oaxaca, México. Es un conductor, actor, productor, bailarín, director y coreógrafo. Como mencioné, él nació en el estado de Oaxaca, pero después se mudó a Ciudad de México, donde él vivió en Tlatelolco. Mario dice que desde muy pequeño él era una persona muy traviesa, muy juguetona, que le gustaba hacer muchas bromas. Y digamos que uno de los primeros episodios trágicos en la vida de Mario fue haber presenciado el movimiento estudiantil, el 2 de octubre de 1968. Para los que no sean de México, los pongo rápido en contexto. Y es que en ese momento en México existía una gran represión por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, ante esta gran represión, muchos estudiantes de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México protestaron ante esto, que se les diera la libertad de protestar sin represalias, que se disolviera el cuerpo granadero y que también se respetaran los derechos humanos. Desafortunadamente, ante las protestas pacíficas de los estudiantes, el gobierno tomó represalias y acabó con tantas vidas inocentes. Hasta la fecha no se tiene un número exacto de cuántas personas murieron ese día y pues todo este suceso pasó en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y Mario Besares vivió ahí durante su infancia y adolescencia. Él cuando presenció eso tenía 9 años y en efecto describe que fue algo muy horrible, pero bueno, digamos que pasó eso y ya su vida transcurrió normal. Pero en el año de 1973, cuando él tenía 14 años, desafortunadamente su padre fallece. Y eso para él y su familia fue muy difícil, no solamente por el aspecto sentimental, sino porque en los 70s aún estaba muy arraigada esa idea de que el hombre tenía que ser el proveedor del hogar y la mujer la ama de casa. Entonces, cuando su papá fallece, no tiene de otra que ponerse a trabajar
junto a sus hermanos. Mario tuvo trabajos de ayudante de contador, albañil, mecánico, cerillito, trabajos que eran más factibles de conseguir para alguien de 14 años que no tenía un alto grado de estudios, pero afortunadamente logran salir adelante, y la formación académica de Mario Besares constó en que estudió una licenciatura en turismo en el Instituto Politécnico Nacional, que paréntesis, güey, yo estudié en la misma escuela de Mario Besares, la Escuela Superior de Turismo. Él es licenciado en turismo, aquí les pongo su cédula para que vean que no estoy mintiendo. No les pongo la mía porque aún no me titulo, güey, estoy en ese proceso. Bueno, ya solo quería hacer un pequeño paréntesis. Y también estudió danza contemporánea y regional en el Instituto Nacional de Bellas Artes, mejor conocido como el INBA. Y gracias a ese conocimiento que tenía en baile, fue coordinador de coreografía de artistas como Thalía, Lolita Cortés y de grupos como Timbiriche y Magneto, entre otros. Sin embargo, él empezó a trabajar en el mundo artístico en el año de 1977. Todo esto pasa cuando uno de sus amigos, llamado Guillermo Méndez Martínez, le dijo que no iba a poder estar en una obra. Esa obra era la de Vaselina. Entonces, él necesitaba un suplente. Mario dijo tanto en la serie documental de Paco Stanley, tanto en una entrevista con Jordi Rosado, que él todas las oportunidades que había conseguido eran por hocicón. Y es que en ese momento a ese amigo que les menciono se le hizo muy fácil decirle yo te suplo. Gracias a esto Mario participó por primera vez en la obra de Vaselina, tuvo que aprenderse coreografías, tomar clases y poco a poco fue teniendo más apariciones. Después trabajó con la artista Julissa en una obra llamada José el Soñador, donde primero Mario interpretó el papel de un guardia, pero después interpretó al personaje de Simeón. Entonces Mario trabajó en los primeros televiteatros de la época, pero debido al terremoto de 1985, otro desafortunado suceso en la historia de México es que se caen esos televiteatros y es así cuando incursiona en la televisión. Participó en series de la época como Cachún Cachún Ra Ra y en el programa de Anabel. Entonces, con todo esto, poco a poco se va dando a conocer y poco a poco llegaría el momento donde conocería a Paco Stanley. El primer contacto que Mario tendría con Paco sería en el programa Ándale. Aparecería un pequeño fragmento donde a Mario le preguntan quién no le cae bien y él respondería que un tipo llamado Paco Stanley. Obviamente todo esto lo dijo en tono de broma, pero ya cuando empezarían a trabajar bien juntos formalmente sería en el año de 1995 en el programa Llévatelo, donde Mario Besares fue coordinador de escena. Después en 1996 inicia el programa Pácatelas. Este programa terminaría en el año de 1998 debido a que el dueño de Televisa de ese entonces, Emilio Azcárraga, apodado El Tigre, fallece y en un día random a Paco Stanley le llega un fax que decía que ya no iba a trabajar ahí, que estaba despedido básicamente. Eso a Paco le entristece mucho porque él durante muchos años trabajó en Televisa, pero gracias a la popularidad que se había formado, la televisora de la competencia, o sea TV Azteca, le ofreció un espacio y es un 9 de diciembre de 1998 cuando inicia el programa Una tras otra. Y serían en esos programas llamados Pácatelas y Una tras otra, donde Mario sería el patiño de Paco Stanley. Para los que no están relacionados con el término patiño, es el personaje secundario del comediante. Digamos que es una relación de victimario y víctima, donde el victimario es el comediante principal, en este caso Paco Stanley, y la víctima es el patiño, Mario Besares. Durante mucho tiempo Mario Besares fue criticado por ser el patiño de Paco Stanley porque decían que se humillaba, que Paco lo trataba mal, que siempre hacía el ridículo, pero en varias entrevistas Mario Besares ha dicho que para nada le molestaba ser el patiño. Al contrario, él dice que para él serlo era algo muy importante. Pone el ejemplo que el patiño es el quien pone el balón para que el comediante principal meta el gol. Entonces él nunca se avergonzó de ser el patiño ni nada por el estilo, al contrario, era algo que le gustaba mucho, pero a quien no le gustaba esto era su esposa Brenda Besares, porque dice que algo que no le gustaba de los shows de Paco Stanley es que se tenían que burlar de las personas para dar risa, y ella ha expresado que no se tiene que hacer bullying a las personas para hacer reír a la gente, con lo cual estoy muy de acuerdo, pero así era el humor de Paco Stanley. De hecho, en la serie que vi para hacer el video, pues sí se muestran varios fragmentos de cómo trataba a Mario Besares, también cómo le hacía bromas al público, se burlaba de su físico, y obviamente si eso se transmitiera hoy en día sería súper funable, porque real yo veo esos fragmentos y sí eran muy pesados, pero pues era el humor de ese entonces, eran los años 90 y el chiste es que Paco Stanley era muy querido en esa época. Les pregunté a mis papás cómo eran esos tiempos y ellos me platican que en efecto
todos comían con los programas de Paco Stanley, que toda la gente se reía con ellos y que el gallinazo fue un fenómeno, que todos lo bailaban, les daba risa que Mario Besares hiciera eso. Y creo que era algo de esperarse porque en ese entonces la televisión era el medio de entretenimiento más popular de la época, y no solo de entretenimiento, sino también de comunicación, porque ahí todos se enteraban de todo. Pero bueno, ya poniéndoles este contexto, vamos a hablar ahora del caso de Paco Stanley. Para esto les voy a poner un poco del contexto que estaba viviendo México en ese entonces, y es que se estaban viviendo momentos en la política muy fuertes. También muchos dicen que fue la época dorada del narcotráfico, y real se dice que se vivía mucha violencia, porque de igual forma había programas de televisión que exclusivamente se dedicaban a documentar toda la violencia que estaba pasando en México, especialmente en la Ciudad de México. Programas como Ciudad Desnuda, Duro y Directo o Fuera de la Ley. Entonces la televisión, al ser el medio más popular de comunicación, pues todos se enteraban de todo y le criticaban al gobierno de por qué no estaba haciendo nada contra la violencia. Que disclaimer, no puedo decir que actualmente la violencia en mi país y los problemas políticos se han resuelto, pero bueno, ahorita estamos hablando de la época de los 90s. Y es que el día que pasó lo de Paco Stanley no fue la primera vez que intentaron atentar contra él. Y es que en una ocasión del año de 1998, Paco estaba esperando a su familia en un restaurante y de repente unos tipos llegaron a asaltarlo. Lo amenazaron con un arma y uno de los tipos le dijo: "Vinimos por ti". Y en otra ocasión, Paco y Mario iban juntos en su carro, estaban por Revolución en la Ciudad de México, y de repente se acercan dos tipos armados en una moto. Llegan y le dicen a Mario: "Mayito, tu cartera". Obviamente los amenazaron con sus armas y se dieron a la fuga. En ese momento Mario y Paco iban de camino a una rueda de prensa del programa Una tras otra, y justo en la rueda de prensa dijeron lo que les había pasado previamente. Entonces, como les menciono, el día que acabaron con la vida de Paco no fue la primera vez que intentaron acabar con su vida. Es aquí cuando empiezo a relatar los hechos. Vamos a poner una música misteriosa para hablar del caso Stanley. Todo comienza un 7 de junio de 1999. El día empezaba a transcurrir de una forma normal. A las 8:30, como era de costumbre, inicia el programa Una tras otra, pero ese día Mario Besares llegó tarde debido a una lesión que le había pasado en su pie izquierdo. Debido a esa lesión, ese día del programa tuvo que usar una férula en el pie, por lo tanto Paco enfocó los chistes y bromas en el pie de Mario. Pero justamente ese día todos notaban una actitud extraña en Paco Stanley, se le veía de muy mal humor. Una de las razones por las cuales estaba de este ánimo era porque Mario había llegado tarde. Una de las cosas que más le molestaba a Paco es que Mario fuera muy impuntual, pero no solamente se mostró agresivo con Mario, sino que en esa transmisión se puede notar cómo pellizca a una de sus edecanes. Pero todo empieza a tornarse más sospechoso cuando de repente Paco, en medio de la transmisión, recibe una llamada. Al parecer la llamada era muy urgente porque él desapareció durante unos 10 minutos para contestarla, y mientras tanto Mayito tomó el mando del programa. Al regresar de contestar la llamada, a Paco se le notaba muy agitado y nervioso. Hasta se había quitado el saco y él bromeó con eso, diciendo que no había aire acondicionado en el set y que por eso se lo tuvo que quitar. Pero pasando todo esto, como era de costumbre, se tuvo que despedir. Nadie sabía que ese 7 de junio de 1999 iba a ser la última transmisión del programa Una tras otra. Después de la transmisión del programa anteriormente mencionado, Mario y Paco aparecieron en el programa llamado Con sello de mujer, donde se dice que Paco lució nervioso y sofocado. Ya acabando de aparecer en estos dos programas, tanto Paco Stanley, Mario Besares, Jorge Gil, el chofer de Paco de nombre Jorge García Escandón, Enrique Gabriel Tamayo, escolta de Paco, y José Luis Rosendo Martínez, asistente de Mario Besares, se dirigen al restaurante llamado El Charco de las Ranas. Era costumbre que Paco, junto a su equipo de trabajo, fueran a desayunar a diferentes lugares. Ese día, como Paco era el jefe, había escogido ir a ese lugar, diciendo la frase "vamos por un charcazo", haciendo referencia al nombre del restaurante. Las cosas transcurrían relativamente normal. Paco, Mario y Jorge Gil se sientan en una mesa y sus asistentes en otra. Pidieron de comer y al terminar, Mario recibe una llamada. Se para de la mesa y se aleja para contestar la llamada. Cuando regresa, dice que tiene que ir al baño, porque según la comida le había caído mal. Entonces Mario y Paco van al baño juntos. Paco sale primero y Mario dice que Paco al salir le dijo: "Te
espero allá afuera, Sorondongo. Así que Mario se queda en el baño y Paco junto a Jorge Gil y su chofer Jorge García Escandón van a su camioneta y literalmente no pasó más de un minuto cuando ellos se subieron a la camioneta y 3 tipos se acercaron a disparar. La camioneta de Paco recibió un total de 24 disparos, él recibiendo 4 en la cabeza. Jorge Gil recibió 2 impactos tanto en su brazo y su pierna y su chofer resultó ileso. Obviamente Paco, ante los 4 disparos que recibió, murió al instante y es aquí cuando empieza la pesadilla para Mario Besares y todos los involucrados. Mario Besares cuenta que él salió del baño, pero al momento de salir él escucha los disparos y uno de los meseros le hizo señas para que se regresara, para que se escondiera en el baño. Él pensó que se trataba de un asalto y él al momento de salir le preguntó a su asistente José Luis qué estaba pasando, a lo cual él respondió: mataron a Paco. Obviamente ante esto Mario quedó en shock y lo primero que hizo fue llamarle a su esposa Brenda Besares para decirle lo que estaba pasando. En este punto Mario Besares no era la única persona que estaba en shock, sino que absolutamente todo México se paralizó porque real tuvieron que detener las transmisiones de programas para dar esta noticia y fue un shock no solamente para las personas que se dedicaban al medio del espectáculo, sino que también para el público en general, porque como les comento, Paco Stanley era una persona muy querida, era un conductor que formaba parte de la vida cotidiana de las personas con sus programas. Es una locura ver cómo en ese entonces hubo mucha gente que fue inmediatamente a la escena de los hechos a ver qué estaba pasando. Obvio, mucha gente fue irrespetuosa porque solamente iban por morbo a ver el cuerpo de Paco, pero otras realmente estaban muy conmocionadas por lo sucedido. Y en medio de este caos a Mario le empezaron a cuestionar muchas cosas, los reporteros estaban sobre él y él cuenta que en ese momento estaba en blanco, no sabía qué contestar porque igual estaba muy impactado por lo sucedido. En ese momento digamos que las autoridades se empezaron a mover muy rápido porque el día de los hechos, el 7 de junio, Mario fue trasladado a la Procuraduría para declarar. El 21 de junio se hace una reconstrucción de los hechos y el 22 de junio Mario Besares fue arraigado en el Hotel San Juan de la Ciudad de México. En ese momento él sintió mucho miedo porque dice que varias personas fueron a su casa por él para arraigarlo y después de un mes de estar arraigado en ese hotel pide un amparo y gracias a ese amparo es arraigado pero ahora en su casa. Pero el abogado que tenía en ese entonces le dijo que se fuera haciendo la idea que después del arraigo venía un encierro, o sea que lo iban a llevar al reclusorio. Y es un 2 de septiembre de 1999 cuando encierran a Mario Besares en el reclusorio. Y no solamente a él lo encierran, sino que también encerraron a Jorge García, el chofer de Paco Stanley, a José Luis, el asistente de Mario, a Paula Durante y a Erasmo Pérez Garnica, mejor conocido como El Cholo. Aquí es cuando verdaderamente empieza todo un desmadre, porque es aquí cuando se encierran a personas sin tener pruebas contundentes. El procurador de ese entonces, Samuel del Villar, dijo que entre las pertenencias y ropa de Paco Stanley se había encontrado una bolsa que contenía 5 gramos de cocaína y también un triturador donde se encontraron restos de esta sustancia. Y es que una de las piezas fundamentales para que se diera un veredicto de que tanto Mario Besares, Paola Durante y el Cholo habían sido los culpables fue un sujeto llamado Luis Gabriel Valencia. Este sujeto era cocinero de un narco muy famoso de la época llamado Luis Amezcua, que era integrante del cartel de Colima o también conocido como el cartel de los hermanos Amezcua, que igual a Luis Amezcua lo encerraron por lo de Paco Stanley. Entonces Gabriel Valencia, o el cocinero, así vamos a estarle llamando para que lo ubiquen, dijo que había escuchado una conversación entre Luis Amezcua, el Cholo y Paola Durante. En esta conversación, según él, Luis Amezcua le ordenaba al Cholo y a Paola Durante acabar con la vida de Paco. Así que gracias a este testimonio, la Procuraduría se fue contra Paola Durante y el Cholo. Por eso es que ellos también fueron encerrados en el reclusorio. Pero una cosa impactante pasa el 3 de abril del año 2000. Ese día el cocinero declaró que fue forzado para decir que Paola Durante y el Cholo habían participado en el caso de Paco Stanley. Dice que fue forzado a declarar eso por el procurador Samuel del Villar. Lo amenazaron diciéndole que si no declaraba lo que ellos querían, iban a atentar contra él y su familia. Entonces le dijeron que contara esa versión para que de esa forma se pudiera ganar su libertad más rápido, ya que en este momento también él era un recluso, por lo mismo que les digo que trabajaba con Luis Amezcua, y también le ofrecieron dinero. Y algunos se preguntarán, ¿por qué lo escogieron justamente a él? Lo escogieron porque en su perfil criminológico aparecía que él era una persona que se daba a mentir, que era
un manipulador. Entonces digamos que él encajaba con el perfil para decir esta mentira, pero el cocinero en sus palabras dice que se arrepintió de hacer esto porque estaba privando de la libertad a personas inocentes y aparte dice que no le prometieron lo acordado, que no le estaban dando su libertad y al mismo tiempo no le estaban dando como esas ventajas que le prometieron, y de igual modo declaró que si algo le pasaba, él culpaba completamente al procurador de ese entonces, Samuel del Villar. Y es aquí cuando personalmente pienso que las cosas se pusieron muy turbias, porque como les digo, las cosas en ese entonces en México estaban muy fuertes en cuestión de violencia y política. Y no sé si la escapatoria o la puerta fácil para las autoridades de ese momento era mentir y echarle la culpa a personas inocentes, para hacerle creer a la gente que estaban haciendo su trabajo, porque como les digo, con todo esto de Paco Stanley, muchas personas empezaron a cuestionar a las autoridades de lo que estaban haciendo, que no estaban realizando su trabajo de forma adecuada. Y es que también siento que las autoridades se enfocaron tanto en el caso de Paco Stanley por ser tan mediático obviamente, pero al mismo tiempo ya no le dieron importancia a las otras miles de cosas que estaban pasando en la Ciudad de México. Y es que real, esto afectó mucho a los involucrados. O sea, personas como Paola Durante realmente no tenían nada que ver. O sea, solo le echaron la culpa a ella porque dijeron que a alguien a quien le apodaban la güera había sido involucrada. Y pues como ella era la única güera que se vio que tenía relación con Paco Stanley, a ella le echaron la culpa, cuando pues ella solamente era la edecán de Paco Stanley. Y ella misma ha declarado en varias ocasiones que ella nunca tuvo una relación cercana con Paco, solo era su jefe, que incluso Paco Stanley se le insinuó muchas veces, pero ella en varias ocasiones lo rechazó porque ella no estaba interesada en tener una relación más allá de trabajo con él. Y es que sí, muchas personas del círculo de Paco declaran que él era muy mujeriego y que en varias ocasiones sus edecanes también fungieron como acompañantes. Entonces vean, la Procuraduría de ese momento realmente no se tomó en serio su trabajo y sin tener pruebas contundentes a 5 personas las privaron de su libertad. Estas 5 personas, repito, fueron Mario Besares, Paola Durante, El Cholo, José Luis y Jorge García. En este caso, Mario Besares cuenta que la cárcel sí fue algo que le cambió la vida definitivamente, que fue un antes y un después, pero que gracias a la fama que tenía fue tratado bien en prisión. Hubo varias personas que lo defendieron, que le decían que él no fue, que él no pertenecía a la prisión. Cuenta que hasta tenía admiradores que le llevaban de comer, que siempre le daban ánimos para que él siguiera adelante. Pues Mario Besares siempre tuvo esa convicción de que iba a salir de la cárcel porque él estaba seguro que él no había sido. De hecho, el primer abogado que había tenido para que lo defendiera de esto renunció, dijo que ya no podía seguir defendiéndolo y obvio para él eso fue muy difícil porque necesitaba protección, ¿no? Quería tener esa seguridad de que alguien iba a apoyarlo legalmente en todo ese proceso. Y pues cuando renunció el primer abogado que tenía, muchos otros le ofrecieron sus servicios. Le decían cosas como de no, pues dame 600,000 pesos y yo te saco, dame 1,000,000, 1,5 millones y yo hago que estés libre. O unos incluso le decían cosas como de tú declárate culpable y yo te saco a la semana. Y obvio él decía como por me voy a declarar culpable si yo nunca hice nada. En una entrevista con Adela Micha dice que para nada él consideró eso porque pues sí, o sea, creo que muchos haríamos lo mismo de que si tenemos la seguridad de que no somos culpables, de que no hicimos nada, pues como para qué diríamos eso, ¿no? De hecho, otra cosa que quiero mencionar que me pareció curiosa es que mucha gente reforzó la idea de que el gobierno tenía mucho que ver con este caso, ya que cuando hubo un cambio de procurador fue cuando liberaron a las personas anteriormente mencionadas. Como les digo, Samuel del Villar era el procurador de ese entonces y cuando el procurador cambia a Bernardo Batis es cuando se da un nuevo veredicto. Es así cuando el 25 de junio del año 2001, Mario Besares, Paola Durante, Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, Jorge García Escandón y José Luis Rosendo Martínez fueron liberados. Esto obviamente fue un respiro para todas las personas involucradas porque al final se mostró que no había ninguna prueba contundente que los culpara y por fin resultaron libres. Pero en este caso, ¿este fue el final de una pesadilla para Mario Besares? No realmente. Mario Besares, después de todo esto, lo siguieron cuestionando mucho. Sí, como él menciona, tenía el apoyo de muchas personas. De hecho, cuando él salió de prisión, mucha gente lo estaba esperando afuera. Incluso muchos gritaban el gallinazo, celebrando que él había salido. Entonces sí, tenía el apoyo de mucha gente, pero eso no quitaba que varias personas pensaban que él había sido el culpable. Y es que una de las cosas que Mario cuenta es que él pensaba que al salir de la cárcel iba a tener muchas oportunidades de trabajo, que le iba a ir súper bien, pero al salir se topó con pared y se dio cuenta que su vida iba a ser
muy diferente. Con Adela Micha cuenta que se sentía muy desorientada al salir de prisión. Obviamente en ese año y medio él se acostumbró a una rutina y que de repente salgas y tengas que volver a tu vida normal, pues es un shock. Dijo que tuvo como un bloqueo mental y en cuestión de su carrera profesional en TV Azteca le ofrecieron un programa llamado Ya llegó Mayito, pero este fue un rotundo fracaso. Sin embargo, después se va a Monterrey y en el año 2006 empieza a trabajar en la televisora Multimedios, donde él tiene un programa llamado Acábatelo. Las transmisiones de este show duraron 14 años. Fue el programa más largo en donde él estuvo. Este programa inició transmisiones en el año 2006 y terminó en el año 2020. Así que sí, a Mario Besares le costó trabajo volver a su vida cotidiana en cuestión personal y laboral, pero ahora que ya hablé del día de los hechos y en resumen las personas que estuvieron involucradas, ahora quiero hablar de esas hipótesis y contradicciones que dicen que ha dicho Mario Besares. Bueno, pues varias personas pensaron que Mario Besares había sido el culpable de la muerte de Paco Stanley porque se pensaba que el segundo hijo de Mario, de nombre Alan, realmente era hijo de Paco Stanley. Y es que en una ocasión en el programa Una tras otra, cuando fue el cumpleaños de Mario, él llevó a su familia ese día y en ese programa podemos ver cómo Brenda Besares le da a su hijo Alan para que Mario lo cargara y en ese momento Paco Stanley dice algo como de que ay, ¿a quién se parece? Es ahí cuando los tres se ponen juntos y es ahí donde Paco dice que en efecto el hijo de Mario se parece más a él que a Mario. Y realmente mucha gente creyó esta teoría porque sí decían que había un gran parecido entre Paco Stanley y el hijo de Mario Besares, porque incluso el procurador Samuel del Villar dijo que Paco Stanley se había jactado de ser padre de Alan. Entonces muchas personas pensaron que esto había sido un crimen pasional porque Mario tenía mucho coraje de que su esposa Brenda le había sido infiel con Paco Stanley. Y la verdad es que yo no creo en esta teoría personalmente porque el mismo hijo de Mario Besares, Alan, apareció en el capítulo 5 de la serie documental de Paco Stanley y él mismo dice que por mucho tiempo sí le jodió que le dijeran que Mario no era su papá, que en realidad Paco lo era. Y es que al ver ese capítulo es inevitable no empatizar con Alan, debido a que él cuenta que en una ocasión le dijeron que Mario no era su papá. Cabe aclarar que eso se lo dijo a una profesora que él tenía en ese entonces y que Mario Besares no supo de eso hasta el momento que se estrenó el documental. Y eso obviamente le generó una duda, así que él al escuchar esto empezó a buscar en Google más información. E imagínense esto, o sea, pónganse en sus zapatos, de que ustedes un día normal de repente escuchan que alguien les dice que su papá no es su papá, entonces buscan en internet para ver qué onda y que les salga un mar de información diciendo que su papá no lo es y que estuvo en la cárcel por una venganza. No sé ustedes, pero al menos a mí sí me sacaría mucho de onda. Y pues él mismo lo dice que sí se sintió muy mal, que él, siendo el hijo de Mario Besares, dudó de él. Ahora no se puede imaginar lo que personas externas puedan pensar acerca de él. Pero afortunadamente Alan con el tiempo pudo asimilar bien esto y dice que no cambiaría a sus papás por nada. Pero bueno, esa sería una de las hipótesis. Otra sería la que dice que Mario hizo eso porque ya estaba harto de los malos tratos de Paco. Varios respaldan esta hipótesis porque se puede ver en varios programas cómo Paco en efecto trataba mal a Mario y más personas empezaron a respaldar esta teoría por lo que dijo Jorge Gil en su libro llamado Mi Verdad. Y es que una de las cosas que dice Jorge Gil en su libro es que Mario Besares hablaba mal de Paco Stanley y que ya estaba harto de él. También dice que Mario le tenía resentimiento a Paco y que también tenía celos por su esposa, porque según Jorge Gil, Brenda Besares tenía un trato preferencial con Paco Stanley. Esto se podría desmentir con que en el documental Brenda dijo que realmente nunca le cayó del todo bien Paco y pues que Mario en varias entrevistas ha expresado que él no le molestaba para nada ser el patiño, pero también Jorge Gil en su libro cuenta lo siguiente. Ojo que aquí yo les estoy contando todo lo que vi. Dice que en una ocasión Paco y Mario estaban teniendo una conversación y Paco le preguntó esto a Mario. Cito: Mario, ¿qué pensarías si tu mejor amigo tuviera relaciones sexuales con tu esposa? ¿No crees que es mejor que se acueste con tu mejor amigo que con un desconocido? Ante esto Mario Besares contestó: no estaría de acuerdo, amigo, hay cosas que debemos respetar. Esta teoría estaría relacionada con la anterior, pero no sé si darle mucha credibilidad a todo lo que dice Jorge Gil, porque su libro Mi Verdad es muy difícil de conseguir, o sea, ustedes lo buscan y no está a la venta. Pude encontrar que en Mercado Libre lo venden, pero todos los ejemplares están usados y algunos sí tienen un alto precio. Otra cosa por la cual yo podría dudar de lo que dice Jorge Gil es que ya no ha salido a dar más declaraciones y por un lado yo puedo entender que él se haya querido alejar de la vida pública, que ya haya querido tener una vida
más tranquila después de todo lo sucedido. De hecho, le ofrecieron estar en la serie documental de Paco Stanley, pero él al parecer no respondió. Y la última vez en la cual él fue entrevistado para declarar acerca de este caso fue en el documental de la historia detrás del mito del caso de Paco en el año 2006. Así que ya no se ha sabido nada de él, no ha dado más declaraciones. Y Paola Durante recientemente también fue invitada a la Casa de los Famosos. Ahí Shanique entrevistó tanto a Paola como a Mario, y Paola dice que cuando Mario estaba encerrado, Jorge se acercó a él y le dijo textualmente: de aquí no vas a salir. También dice que no le cree a Jorge por lo mismo, que ya no ha vuelto a dar la cara y que en sí nunca le creyó a él. Entonces ustedes no sé qué piensen. Yo la verdad es que no he leído el libro de Jorge Gil porque, como les digo, es un ejemplar muy difícil de conseguir, pero por los fragmentos donde habla de Mario y de todo lo que cuenta en general, es claro que no le caía bien Mario, que ahí tenían sus diferencias, pero no sé qué crean ustedes acerca de esta hipótesis, que Mario se quiso vengar por el maltrato que le daba Paco. Y la otra hipótesis sería que según Mario Besares tenía una deuda con el crimen organizado y que por eso les dijo la ubicación de Paco Stanley para poder pagar esa deuda. Muchos creen esto por esto que les digo, de que cuando Mario, Paco y Jorge acabaron de comer, Mario se levantó de la mesa y respondió una llamada. Muchos, cuando dijeron que él se paró a atender una llamada, pues pensaron que estaba hablando con algún narco o algo así, que les estaba pasando la ubicación de Paco, y es por eso que él sabía lo que iba a pasar y por lo mismo se tardó en el baño. Y según Jorge Gil en su libro, dice que días antes de que le quitaran la vida a Paco, Mario le había dicho que le quitara las armas a su escolta y que también solo tuviera un guardaespaldas. De hecho, muchas personas creen que en efecto Mario sí tenía relaciones con el crimen organizado, porque cuando él fue detenido le hicieron una prueba de antidoping y dio positivo. Entonces, a raíz de esta prueba, muchos pensaron que para conseguir estas sustancias pues tenían relación con el crimen organizado. Fue por eso que atentaron contra la vida de Paco Stanley. Como les digo, este caso está lleno de teorías, y eso que solo les estoy platicando donde está involucrado Mario Besares. Otra teoría dice que en efecto sí tenían que ver con el crimen organizado, ya que Paco Stanley tenía una casa productora llamada ST Productions y el representante legal de esa productora era Mario Besares. Entonces se llegó a pensar que esa productora se dedicaba a lavar dinero, porque dicen que una de las personas que dio dinero para crear esa casa productora fue Amado Carrillo, o mejor conocido como el Señor de los Cielos. Por ejemplo, un compañero de Paco en ese entonces llamado Pepe Cabello vio que en efecto la relación que tenían Paco Stanley y el Señor de los Cielos era muy cercana, y Benito Castro, otro compañero que tenía Paco Stanley, dijo que sí llegó a ver varios vehículos estacionados en la productora y a varios sujetos armados. Por otro lado, Mario Besares ha dicho que él nunca le vio la cara a Amado Carrillo y que también él no sabía que Paco Stanley tenía una relación estrecha con él. Dijo que en una ocasión se llegó a enterar que Paco hizo una presentación en una boda para Amado Carrillo, pero que realmente nunca vio que hubiese una relación cercana, porque cuenta que como Paco era el jefe de todos, pues él cuando tenía que irse o atender alguna llamada por alguna razón, decía algo como tengo un compromiso, y cuando no quería que Mario estuviese presente para algo, decía algo como de no puedes estar aquí, punto. Con Adela Micha, Mario cuenta que cada vez que le preguntaba a Paco a quién iba a ver, él le contestaba algo como de a tu pinche madre. Sí, dice que en efecto se llevaba muy pesado con Paco, pero si según en palabras de Mario, Paco cuando tenía algún otro compromiso, simplemente él se iba y no decía más información. Un par de cosas más que refuerzan esto de que Paco tenía nexos con el crimen organizado es que él en una ocasión, en la transmisión de un programa, él recibió un mensaje de alguien llamado Mayo Zambada. Dicho mensaje era algo como de que le mandara saludos. Lo que pasa es que Mayo Zambada es un narco, y al momento en que Paco leyó este mensaje en voz alta se dio cuenta que no tuvo que hacer eso. Y la otra es que Jorge Gil en su libro pone que según el mismo día que acabaron con la vida de Paco, un ingeniero de sonido escuchó una conversación entre él y Mario, donde Paco le decía que él estaba cansado de un asunto del que no podía salir, y Mario le contestó: tú sabes que esos no perdonan. Y también porque tras el fallecimiento de Paco, entre sus cosas encontró un permiso para portar armas. Ya diciendo las hipótesis, ahora por último vayamos con las contradicciones que le han encontrado a Mario Besares. Pues una contradicción sería que cuando pasó lo del atentado, Mario Besares textualmente dijo: éramos tan amigos, tan hermanos. Éramos tan amigos, tan hermanos. Haciendo referencia a que la relación que tenía con Paco era muy cercana. Igual dijo lo mismo con Jordi Rosado. Entonces, bueno, empiezan ustedes a ser muy amigos, me imagino. Sí, cómo no. O sea, empezó la relación laboral, y cómo empieza su amistad ya fuera de los foros.
En las juntas que teníamos en la oficina. De hecho, también declara que cuando trabajaba junto a Paco, pues todos los días se embriagaban juntos, que pues como convivían todos los días por el trabajo, sí se hicieron muy cercanos. También esto recientemente lo dijo cuando Shanique los entrevistó a él y a Paola Durante en la Casa de los Famosos, diciendo algo como de, era mi pana, mi mejor amigo. Yo trabajaba con él. Imagínate, era su mejor amigo. Era mi partner, mi mejor amigo. ¿Cuánto querías tú a Paco? Mucho, lo adoraba. Y vive en mi corazón y vive en mi mente. Y jamás lo hubieras hecho. En la vida, ni a él, ni a Paco, ni a nadie. En cambio, con Adela Micha dijo que Paco y él nunca fueron amigos íntimos, que más que nada solo eran amigos de trabajo, que si convivían, cotorreaban y esas cosas era más que nada por el trabajo. Más que su patiño, eran muy buenos amigos, ¿no? O sea, hacían todo juntos. El ser muy buenos amigos, así, fue como una... Yo creo que te sucede igual a ti, tener muy buenos amigos en cuestión laboral, en cuestión trabajo, pero no fuimos buenos amigos de ir a una carne asada o de estar en la casa. O sea, de ¿no cada socializaban? quien. No, todo lo hacíamos en la oficina y todo lo hacíamos en los estudios, ¿no? Socializábamos. O sea, salían a comer, pero salían a comer. Bueno, salíamos a comer cuando teníamos que salir a comer, ¿no? Pero comían juntos sí, todos claro, los días. Sí, por supuesto. ¿no? Por una u otra todos los cosa, días, pero sí. ¿Me explicó? Sí, pero así de decir amigos íntimos, nunca lo fuimos, fíjate. Ahora que lo estás diciendo y que me estás diciendo que yo lo llegué a pensar, claro, llegué a quererlo muchísimo. Que de hecho lo sigo queriendo. Entonces esa sería una contradicción que en varias ocasiones ha dicho que Paco Stanley era su mejor amigo, hasta su hermano, y pues que después diga que realmente nunca fueron cercanos, que su relación solamente estaba limitada al trabajo, pues sí hace que levantes una ceja, ¿no? Otra contradicción sería que, como les cuento, él al momento de ser encerrado dio positivo en la prueba de antidoping. También con Jordi Rosado cuenta que en efecto de vez en cuando sí se llegó a meter sustancias en su cuerpo. Oye, ¿y si había drogas? No. Muy de vez en cuando. Así que te puedo decir, muy de vez en cuando, ¿no? O sea, el asunto era el chupe. Sí, el chiste era chupar, olvídate, ¿no? Ya cuando estábamos muy madreados, entonces le decías, pues órale, pues un chiquitín para alivianarte, ¿no? Y con Adela Micha dijo que no, que nunca le hizo a eso, que solamente tomaba y fumaba. O lo que tomaban, pues. Sí, no, porque eran mucho alcohol, ¿no? Era mucho alcohol. Yo llegaba con uno aquella y el otro acá a la casa, ¿no? Pues si ellos lo hacían, pues era su juez. Te lo pregunto a ti. No, yo no. No, nada que ver. Yo creo que por eso me afectó mucho el alcohol también, ¿no? Porque yo me iba libre, vaya. Sí. Y es aquí cuando quiero sacar el tema de la famosa bolsita, que para los que no sepan, en una emisión del programa Pácatelas, al momento que Mario Besares está haciendo el baile del gallinazo, se le cae una bolsita y muchos en su momento dejaron pasar eso, pero cuando pasó lo de Paco Stanley revivieron esa parte del show y todos empezaron a especular que esa bolsita contenía el famoso polvito blanco. Esto se reforzó más gracias a que, como les digo, al momento de que revisaron las cosas que tenía Paco Stanley al momento de su partida, se encontró una bolsita con esa sustancia ilícita. Mario Besares últimamente ha contado, de hecho la primera vez que contó esta versión fue en su entrevista con Jordi Rosado en el año 2021, es que esa bolsita realmente era una cajetilla de cerillos envuelta en unos Kleenex. El contexto rápido es que Mario y Paco estaban dando un show en Tijuana y que de repente vieron a una mujer muy guapa. Esa noche hicieron un concurso de a ver qué mujer decía el mejor piropo y pues esa mujer guapa fue la que ganó. Entonces Mario dice que tanto Paco y él la habían echado el ojo, pero Paco le dijo algo como de que ella es mía, cabrón. Esto Paco se lo dijo a Mario debido a que Mario le había dado un piquito y pues Paco no le dio un piquito, sino que él sí la besó bien. En palabras de Mario, sí se la besuqueó fuerte. Entonces ellos al terminar ese show se dirigen a su oficina y en eso la chica guapa entra y le dice a Paco con voz gruesa algo como de que voy a tratar de hacer mi voz gruesa. Qué buen show, Paco, me encantó. Entonces Mario al ver esto se empezó a reír. El punto es que esa mujer guapa, según, le anotó su número telefónico en una cajetilla de cerillos a Paco. Paco obviamente tiró la cajetilla, pero Mario la agarró, la envolvió en unos Kleenex, se la guardó en su traje y ahí la había dejado. Y después cuando se puso el traje fue justamente el día de ese show. Mario dice que al momento que se para recoge esa cajetilla y se la da a Paco. De hecho, él dice que si nos fijamos muy bien en el clip, se ve como Paco ve la cajetilla y se le queda viendo feo a Mario. No sé ustedes qué crean, pero esa es la versión que da Mario
Besares respecto a la famosa bolsita, y pues esa versión la da tanto con Jordi Rosado como en el documental de Paco Stanley, ya que una contradicción de la versión que cuenta sobre la cajetilla o la famosa bolsita, como quieran llamarle, es que con Jordi cuenta que pasaron 2 o 3 meses después para que él se volviera a poner el traje. La meto al saco. ¿Ok? Nos vamos. Y pasaron 2 meses, 3 meses, y me vuelvo a poner el mismo traje que tenía yo en ese entonces, ¿ok? Y en el documental cuenta que pasaron de 15 a 20 días. Agarro la carterita de cerillos y me la pongo adentro del saco que tenía yo. Y pues el traje lo volví a usar después de 15 días, 20 días, de lo que tú quieras y demás. Entonces ahí dicen que es otra cosa que no cuadra. Y la otra contradicción sería acerca de lo que le pasó en el pie. El Ministerio Público, al momento de hacerle un examen médico a Mario, decían que no era necesario que él tuviera una férula en el pie porque no estaba lastimado de gravedad. Pero como vimos en el programa de ese 7 de junio del 99, él aparece con la férula y aparentemente tiene dificultades para caminar. Igual Jorge Gil en su libro, sí, ya sé que dije que no creo mucho en las palabras de Jorge Gil, pero de igual modo en su libro cuenta que Mario Besares dice que él se lastimó su pie al llevar a Jorge Gil a su casa. El momento de que Mario entra a la casa de Jorge Gil es cuando se lastima el pie, pero Jorge en su libro dice que en ningún momento Mario entró a su casa. De igual modo, mucha gente dice que no le creen mucho eso de que no sabía los nexos que tenía Paco Stanley con el crimen organizado, porque dicen que esto no es posible, ya que como Mario siempre estaba con Paco y era uno de sus amigos y compañeros de más confianza, pues sí ven muy difícil que él de plano no supiera nada acerca de eso. Y es que personalmente yo creo que tal vez sí pueda saber algo, pero obviamente por su seguridad no lo va a decir. Veo que muchas personas igual opinan lo mismo y dicen que lo entienden, porque imagínense meterse con alguien que está involucrado en esas cosas turbias, pues creo que a más de uno sí nos daría miedo eso. Y es que como ven, amigos, es mucha información. Creo que en este video no dije ni la mitad de lo que escribí, pero es que hay detalles que noté que no tienen nada que ver con Mario Besares, así que por eso decidí no decirlos. Como en este video estoy hablando de él, pues decidí centrarme en las partes donde él está involucrado. Pues como les mencioné al inicio del video, él en estos momentos está participando en la Casa de los Famosos y pues por varios momentos que ha tenido en ese reality show es que se ha ganado el cariño de la gente. Muchos dicen que él merece una segunda oportunidad, que en este momento la vida le está devolviendo todo lo bueno que en algún momento le quitó. ¿Y qué es lo que yo opino? Pues en base a todas las pruebas e información que he podido ver, es que sí creo que él realmente no tuvo nada que ver con el crimen de Paco Stanley. Sí creo que él sí sabe más información acerca de Paco que no dice por su seguridad, pero al final él siempre ha declarado que tiene la conciencia tranquila, que él siempre tuvo esa convicción de que iba a salir de prisión, ya que a mi punto de vista no hicieron una investigación y trabajo óptimo acerca de quiénes eran los verdaderos responsables, porque como les dije, salieron afectadas personas que nada que ver, hasta amenazaron a una persona para declarar en contra de personas inocentes. Entonces yo creo que la Procuraduría de ese entonces, en un intento desesperado de limpiar su imagen y hacerle creer a las personas que estaban haciendo su trabajo, que estaban luchando contra la violencia del país en ese entonces, es que estaban buscando desesperadamente a quién culpar. Pero no sé, esas son las conclusiones que yo puedo llegar en base a todo lo que investigué. Yo no viví eso, yo nunca conocí a esas personas, yo simplemente soy una espectadora más, una persona chismosa más que está dando su opinión al respecto. Pero bueno, amigos, no sé ustedes qué crean acerca del caso de Paco Stanley, ustedes qué creen acerca de Mario Besares, ¿es culpable, es inocente? ¿Creen que merece una segunda oportunidad, que la vida le está devolviendo todo lo bueno que en algún momento pudo perder por todo este caso tan mediático? Creo que al final este caso siempre va a quedar impune y nunca se va a encontrar quién fue el culpable. Obviamente al investigar este caso pues sí te queda la duda, ¿no? De quién pudo haber sido, quién pudo haber tenido motivos para acabar con la vida de Paco Stanley, porque la verdad es que yo sí creo que sí tuvo nexos con el crimen organizado, pero digo, si se llevaba tan bien con esas personas como por quisieron atentar contra su vida. No lo sé, creo que son preguntas que nunca se van a resolver desafortunadamente. Pues respecto a Mario Besares, si él es inocente, qué bueno que en estos momentos ya está teniendo una vida más tranquila y se está dedicando a lo que le gusta. Pero bueno, como les dije, cuéntenme ustedes qué opinan, siempre los estoy leyendo en los comentarios. De igual modo, díganme qué les gustaría ver en el otro video, si quieren que hable de algún otro integrante de la casa o de otro tema. Denle like al video si les gustó y suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este. Síganme en mis redes sociales, entonces estoy como Sofrida-SM y por todas me refiero a Instagram, TikTok y Twitter. Muchas gracias si se quedaron hasta este punto del video y pues yo los veo en el siguiente. Bye. ¡Tan ganable está! ¡Arán!
Gangnam Style. Me dio un calambre. ¡Au! 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 Calambre, calambre, calambre. Ya.